¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El juez Alan Zárate otorgó detención domiciliaria a Nemesia Chacollo y dispuso que cumplirá la disposición en Santa Cruz. Pero inmediatamente el gobierno anunció que procesará por prevaricato al juez Zárate y la Procuraduría afirma que la libertad de Chacollo es ilegal. El gobierno anunció el viernes que procesará al juez Alan Zárate, que ordenó la detención domiciliaria para la exministra Nemesia Chacollo, acusada por un supuesto desfalco al fondo indígena, y la Procuraduría General calificó de ilegal la decisión de liberar a la exministra de Evo Morales. Recordemos que en febrero de 2015 el Contralor General del Estado, entonces Gabriel Herbas, detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados por el Fondo Indígena, pero que sí recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados. Después de una auditoría, entonces, el informe fue entregado al Ministerio Público para su investigación. Nemesia Chacollo abandonará la cárcel por segunda vez y bajo la misma estrategia jurídica. La situación estaría coordinada entre la exministra y la Fiscalía, pues antes estuvo privada de su libertad entre 2016 y 2017 por el mismo caso. Situación que fue criticada por el exdirector del ahora Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe. Misteriosamente, el juez Alan Zárate fue quien dio libertad domiciliaria al exministro Carlos Romero y también a Felipa Huanca, razones por las que el gobierno asumirá medidas contra este juez Alan Zárate. A continuación escuchamos el informe del viceministro de Transparencia, además de detalles del informe legal y las reacciones de Rafael Quispe, y luego continuamos. El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, anunció proceso penal contra el juez Alan Zárate por otorgar detención domiciliaria a la exministra Nemesia Chacollo, quien es investigada por el caso Fondo Indígena. Estamos iniciando un proceso penal en contra del juez Alan Zárate Hinojosa, juez primero de instrucción en lo penal en materia anticorrupción, debido a que este señor en horas de la mañana habría decidido otorgarle la cesación a la detención preventiva a la señora Nemesia Chacollo, de manera totalmente ilegal. Cuando se instala la audiencia, el abogado de la señora Nemesia Chacollo introduce un nuevo elemento, que es el tema del plazo a la detención preventiva, elemento que no estaba en la solicitud, y lo que correspondía era que el juez no dé curso a ese nuevo elemento toda vez que las partes no habían sido notificadas, es decir, ellas fueron simplemente a la audiencia a tratar de desvirtuar el fundamento único de la señora Nemesia Chacollo. Sin embargo, el juez en su decisión no fundamenta la cesación a la detención preventiva de la señora Nemesia Chacollo en base a nuevos elementos para desvirtuar la detención preventiva, sino que introduce de manera oficiosa el tema del vencimiento del plazo. Por ese motivo, nosotros estamos iniciando un proceso penal por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes sobre el juez Alan Zárate. Bienvenido, licenciado Jofré. Usted ha dado a conocer justamente hoy en una conferencia de prensa este hecho y ha manifestado la molestia por la forma de proceder del juez Alan Zárate. Es juez primero de instrucción en lo penal en materia anticorrupción, quien habría determinado esta modificación en la situación de la ex ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Chacollo. Así es. Efectivamente, la Procuraduría General del Estado, que tiene la alta misión de defender los más altos intereses del Estado, ha estado participando activamente en diferentes procesos de corrupción, entre ellos, el denominado caso del Fondo Indígena, ¿no? Y justamente hoy se sustanció una audiencia, se llevó a cabo una audiencia en la cual uno de los principales imputadas en este proceso, la señora Nemesia Chacollo, habría solicitado su cesación a la detención preventiva.
y curiosamente, a través de una serie de irregularidades e ilegalidades, lastimosamente, el juez de la causa, que se llama Alan Zárate, ¿sí? no es Lazarte, Alan Zárate, dispuso su cesación a la detención preventiva con argumentos que no se adecúan a la normativa, ¿no? Y que realmente generan un ámbito de impunidad y de que no se pueda esclarecer la verdad en este proceso. Licenciado, le propongo primero que veamos un video especial que se ha preparado en el departamento de prensa que nos recuerda quién es Nemesia Chacollo. Nemesia Chacollo Tola, nacida en Santa Cruz el 18 de julio de 1967, fue una dirigente sindical y política boliviana. Se convirtió en el líder departamental de la Federación Bartolina Asís de Santa Cruz en el 2001, luego dirigente departamental del Movimiento al Socialismo desde el 1 de mayo del 2003 y secretaria ejecutiva de la Federación Nacional de Bartolina Asís en el 2004. En enero del 2010, el expresidente Evo Morales la nombró ministra de Desarrollo Rural y Tierra tras una larga carrera de dirección sindical. Nemesia Chacollo, la exministra, empezó a ser investigada por el Ministerio Público por ciertas denuncias. El 11 de julio de 2016 acude a una convocatoria judicial. El 4 de agosto de ese año, Chacollo fue aprehendida e imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta económica. En audiencia cautelar se dispuso la detención preventiva y luego en diciembre de 2017 la exministra salió de la cárcel para cumplir la detención domiciliaria en su vivienda. Días después, la justicia determinó revocar la detención domiciliaria para Chacollo por el caso Fondió. Las autoridades establecieron que hubo un daño al Estado de 14.6 millones de dólares. Bien, licenciado Jofré, hemos visto este video que nos recuerda quién era esta ex autoridad. ¿Qué va a seguir hacia adelante, licenciado, luego de haberse conocido este hecho? Bueno, tanto la Procuraduría General del Estado como el Ministerio de Justicia y los sujetos procesales que están constituidos como querellantes en ese proceso, hemos formulado un recurso de apelación para que esa resolución sea revisada y revocada por un tribunal superior del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Eso es lo principal que ahora estamos buscando, que se repare esta serie de ilegalidades que se han cometido, ¿no? Y se reencauce nuevamente el proceso, ¿no? Es decir, en otras palabras, que se haga justicia. Justamente usted del proceso, este proceso que ha estado detenido en esta época de cuarentena junto a otros 59 procesos más en contra de la ex administración del expresidente Morales. ¿Cómo ve usted el avance de este y del resto de los procesos que están pendientes? Bueno, estamos la verdad muy preocupados como institución, ¿no? Muy preocupados porque se ha estado suscitando un curioso patrón, no solo en este proceso, sino en otros procesos de corrupción así graves, en el que han estado involucradas ex autoridades políticas de gobiernos anteriores, ¿no? Y el patrón curioso al que aludo es que, curiosamente, se ha estado disponiendo judicialmente de parte de un solo juez, ¿no? El doctor Alan Zárate, que curiosamente ha estado revisando y tomando decisiones judiciales para beneficiar a varias de estas personas ex autoridades que están involucradas en diversos procesos de corrupción, ¿no? Y eso nos llama poderosamente la atención como institución, porque es solamente esta autoridad la que ha estado incurriendo en estas decisiones ilegales, todas ellas relacionadas con dar cesación a la detención preventiva a ex autoridades, ex funcionarios involucrados en estos procesos. Por ejemplo, tenemos el caso del Banco Unión, ¿ya? En el cual 4 imputados que estaban con detención preventiva han sido puestos en libertad por este mismo juez, ¿no? Y con el argumento de que el periodo de la detención preventiva estaría concluido, ¿no? Algo que es totalmente incongruente, algo totalmente contradictorio a lo que estableció el Tribunal Supremo cuando dispuso la suspensión de plazo. Recordemos que por motivo de la pandemia mundial que estamos viviendo, se dispusieron medidas de cuarentena a nivel mundial y en nuestro país también de la misma forma. Entonces, en ese caso,
el Tribunal Supremo de Justicia a finales de marzo de este año dispuso la suspensión de plazos procesales porque evidentemente no puede trabajar la Fiscalía, las investigaciones se tuvieron que forzadamente suspender, ¿no? Entonces todos los plazos judiciales fueron suspendidos. Ahora, durante el transcurso de esta cuarentena, este señor juez se dedicó a desconocer esa suspensión de plazo y bajo argumentos nada admisibles en derecho ha empezado a disponer la libertad primero de imputados en el caso Banco Unión. Luego dispuso la libertad en el caso del ex ministro de Gobierno, el señor Carlos Romero, con el mismo antecedente, ¿sí? Con los mismos argumentos. No procede la suspensión de plazos para la detención preventiva, ¿no? Y en este caso, licenciado, disculpe que lo corte, en este caso, ¿puede puntualizar nuevamente cuáles fueron los motivos? ¿Qué llevó a que este juez, con qué argumentos se determinó la detención domiciliaria para Nemesia Chacollo? ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Cómo se procedió? Bueno, ¿cómo se logró esa determinación? Bueno, los argumentos fueron los mismos que en los anteriores casos que les estaba manifestando, ¿sí? Que la detención preventiva de la señora Chacollo había concluido su plazo de duración máximo, pese a que, como habíamos mencionado, los plazos están suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces desconoció esa orden de suspensión emitida a finales de marzo de este año, ¿no? Y dispuso que, pese a que incluso el mismo juez reconoció que existía todavía riesgo de fuga y obstaculización para la señora, dispuso de todas maneras que su cesación a la detención preventiva, es decir, que quede en libertad bajo medida sustitutiva. Es un fallo incongruente, porque como habíamos mencionado, el mismo juez en la misma audiencia determinó que persistían estos riesgos de fuga y obstaculización, que son las condiciones para imponer la detención preventiva, ¿ya? Y desconoció esta suspensión de plazo, ¿no? Bajo argumentos totalmente nada fundamentados, no están apegados al derecho ni a la normativa, ¿no? Entonces, como le mencionamos, el mismo patrón de conducta que ha estado exhibiendo en la liberación de otros imputados y en otros procesos, ¿no? Y por consecuencia, la Procuraduría ha formulado el recurso de apelación junto con los otros sujetos procesales. Licenciado Jofré, ¿qué está pasando entonces con el juez Alan Lazarte? ¿Qué sucede con él? Jurídicamente lo que está pasando es que está incurriendo en ilegalidades, incumplimiento de deberes y otras disposiciones, bueno, y otras acciones que eventualmente pues tendrán que investigarse, ¿no? Nosotros como Procuraduría estamos cumpliendo con nuestras atribuciones legales. En primer lugar, la primera de ellas, defender los intereses legales del Estado a través de la participación activa en los diferentes procesos, la interposición oportuna de los recursos de apelación y de corrección procesal cuando surgen estas ilegalidades, ¿no? Y bueno, posteriormente, y bueno, ya lo estamos haciendo, poner en conocimiento de las autoridades estas irregularidades, estas ilegalidades procesales, para que las autoridades pertinentes sean las que aperturan las investigaciones correspondientes. La Procuraduría tiene, dentro de sus atribuciones de defensa de los intereses del Estado, tiene la atribución de instar al Ministerio Público el ejercicio de los diferentes mecanismos para corregir e investigar estas arbitrariedades y estas actuaciones ilícitas que pueden suscitarse en funcionarios públicos. Moira Sandoval también tiene consultas para usted. Buenas noches, doctor. Mire, si bien entendemos de que ha habido una suspensión de plazos y seguramente ya estaban en el límite ya de los plazos, ¿no? Porque esto se ha consumido más de 18 meses, como establece la norma, para poder extinguir esta acción de detención preventiva. Pero también habría que preguntarse, y a esto tendrían que ir los alcances también de la demanda por prevaricato, es por qué ha durado tanto tiempo, si existen todos los elementos, toda la documentación que han presentado las partes denunciantes y querellantes respecto a estos delitos cometidos en el fondo indígena.
¿Por qué razón no se ha ampliado también a otras partes actoras principales que han firmado aquellos documentos y autorizaciones de desembolsos, como el ex ministro de Economía, Arce Catacora? ¿Y por qué tenemos que esperar a que esté llegando casi a los 18 meses o 24 meses y coincida con la etapa de la cuarentena? Entendemos que los derechos humanos tampoco permiten que se tenga una persona detenida que no tiene la culpa de que se haya ampliado los plazos por la cuarentena, pero la duración ya es muy larga también de este proceso, doctor. ¿Cómo lo enfocan ustedes esto? Bueno, primero hay que esclarecer aquí una confusión, ¿ya? Efectivamente, si bien el proceso en su conjunto está durando más de 18 meses, ¿ya? El tiempo de detención en el que estaba esta señora, la señora Nemesia Chacollo, ya no es más de 6 meses, ¿sí? Ella, recordemos, se le impuso la detención preventiva en diciembre del año pasado, de manera que ha cumplido 6 meses de detención preventiva, que no es lo mismo el total del transcurso de duración de todo el proceso investigativo, que bueno, es otro término, ¿sí? Y esta imposición de detención preventiva ha tenido un motivo, ¿ya? El motivo fue porque la señora vulneró las medidas sustitutivas que anteriormente, cuando inició este proceso, se le impusieron, ¿ya? La detención preventiva que ella estaba sufriendo no era una cuestión arbitraria ni era una cuestión de revanchismo, sino fue porque ella había vulnerado las medidas sustitutivas. Esas medidas sustitutivas que le impusieron era que estaba prohibida ella de realizar viajes. Pues bueno, ella a lo largo desde el 2018, cuando ni bien se le impuso las medidas sustitutivas, ya ella se puso a viajar por todo el país, ¿no? Hacía reservas de viajes, o sea, incumpliendo sus medidas sustitutivas. Entonces, la ley determina que hay una detención preventiva, hay una revocatoria de las medidas sustitutivas y consiguiente detención preventiva. Entonces, por eso que ella entró en detención preventiva, ¿no? Entonces, ese punto hay que aclararlo, ¿ya? Porque la misma defensa trataba de inducir en error a la autoridad, diciendo, han pasado más de 15 meses, han pasado 18 meses de tanta investigación y la señora está detenida 18 meses. A ver, eso no es cierto, no estaba detenida 18 meses, solo 6 meses, ¿ya? Y mientras duren las investigaciones. Ahora, el plazo de detención preventiva no es un plazo netamente nominal ni formal, es decir, 6 meses porque sí. Se dispuso 6 meses porque eso tenía una finalidad, es decir, realización de unas actividades investigativas claves, ¿ya? Sin intromisión ni obstaculización por parte de los imputados, en especial ella, ¿ya? Ahora, lamentablemente no se pudieron hacer esas actividades investigativas, ¿no? La justicia sustancial que trasciende, que está en el trasfondo de esa determinación de 6 meses, no se pudo realizar, ¿no? Entonces, si no se pudo realizar por cuestiones de fuerza mayor que todos conocemos, ¿no? Entonces, el juez tenía que mantener la detención preventiva hasta que se realicen esas actividades investigativas. Nosotros incluso como Procuraduría, en la audiencia, yo le dije, señor juez, reactualice ese plazo, amplíe ese plazo, ¿ya? Para que se hagan esas actividades investigativas, ¿sí? Que no han podido hacerse, ¿no? Pero el juez no aceptó esa situación. Además que por otro lado también, el plazo de la detención preventiva en las condiciones de detención preventiva que estaba la señora Chacollo no se aplica por las disposiciones legales. Y el plazo de la detención preventiva se aplica cuando por primera vez se impone una detención preventiva emergente de una imputación. La detención preventiva que estaba siendo pasible la señora Chacollo no era una imputación, no era una detención emergente de la primera vez que se hace la imputación, sino era una detención preventiva emergente de haber incumplido ya sus medidas sustitutivas anteriores. Entonces eso no determina tampoco un plazo, ¿sí? Eso determina, se va a suspender esa detención preventiva cuando demuestre la señora que ya no va a incumplir sus medidas cautelares, y no lo demostró, ¿no? Incluso el mismo juez estableció que no lo ha demostrado. Persisten los riesgos de fuga o obstaculización. Entonces es un contrasentido total la determinación que asumió este juzgador. Licenciado Jofré, entonces con ese antecedente de que cuando se le dio estas mismas medidas, que sabemos que por la pandemia hay un menor riesgo de fuga, sin embargo, ¿qué medidas adicionales se va a tomar? ¿Dónde se encuentra Nemesia Chacollo a esta hora de la noche, por ejemplo?
Bueno, ella está pronta a acceder a la libertad, ya, a asumir una detención domiciliaria, es decir, las mismas medidas que anteriormente tenía, esas mismas medidas las va a asumir, ya. Entonces ella está tramitando ya su mandamiento de libertad, porque incluso la fianza que se dispuso, una fianza de 200.000 bolivianos, bueno, no tiene nada que ver, incluso no tiene ninguna relación con el monto total del desfalco que se ha cometido, ¿no? Al Estado y al fondo indígena, ¿no? Entonces, es inminente su libertad. Lastimosamente, los recursos de apelación que estamos interponiendo no van a, es muy difícil que puedan mantener en statu quo, ¿no? la detención hasta que se resuelva en segunda instancia esta situación, ¿no? Nosotros de todas maneras hemos pedido que se cumpla el término de remisión en 24 horas que establece la ley de los antecedentes al tribunal de alzada, ¿no? Entonces ahorita estamos nosotros enfocados en que se cumpla esa remisión oportuna en 24 horas de los antecedentes para que un tribunal de alzada inmediatamente pueda revisar estas actuaciones. Muy bien, entonces estaría controlado el riesgo de fuga, porque podría recorrer por fronteras terrestres, no sé, es una preocupación que me imagino tienen ustedes como autoridades, ¿no? Así es, porque incluso entre los antecedentes que justificaron en diciembre pasado la revocatoria de sus medidas sustitutivas y la imposición de esta detención preventiva, fue el hecho de que la señora tenía viajes a Cobija, ¿no? Y Cobija está a un paso de irse al Brasil, uno se va caminando, ¿no? Entonces, y eso es justamente el peligro de fuga que establece la normativa penal, ¿no? Entonces, tenemos esas preocupaciones. Muy bien, una consulta más tiene... Tengo esa inquietud, ¿no? Respecto a los arraigos, respecto a las medidas para asegurar el cumplimiento, y por qué solamente estamos hablando de Nemesia Chacollo, y cuál es el estado, como le había preguntado, de los demás investigados, de los demás imputados, porque no actuó sola, ella era parte de un directorio donde estaban muchos otros ministros, y las autorizaciones, por supuesto, también pasaban por parte del ministro de Hacienda, ¿no? Para todo esto, o del ministro Arce Catacora, del exministro. Eso quería preguntarle. Sí, a ver, hay que también tener en cuenta una cosa. Este caso de corrupción fue tan grave, es tan grave, tan grande, que incluso la gran cantidad de involucrados que participaron en este desfalco a las arcas del Estado ha rebasado incluso las capacidades de los procesos penales, las capacidades en términos de plazo, porque todo proceso penal tiene un plazo que cumplir, tiene una serie de plazos, pero a veces resulta que es tan grande la cantidad, los delitos cometidos, tan grande la complejidad de la participación de los imputados, que sobrepasan no solamente los plazos, sobrepasa la capacidad incluso de las personas, porque tenemos recursos escasos en nuestro país, en la administración de justicia, bueno, no son ilimitados, ¿no? Entonces, eso ha motivado que se trate de un caso muy complejo, pero pese a ello, la mayor parte, podemos decir, de los implicados, de los presuntos autores, están siendo investigados, están siendo procesados. También hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros cuando asumimos, cuando ingresamos en esta nueva gestión en la Procuraduría, desde noviembre del año pasado, encontramos que en este proceso del denominado fondo indígena encontramos muchas irregularidades, muchos vicios de nulidad que habían sido aparentemente sembrados de forma deliberada, de forma favoreciendo a ciertos involucrados y procesados, muchos de ellos incluso pese a los elementos de convicción en su contra, ya habían sido favorecidos con resoluciones de desestimación de denuncia o resoluciones de rechazo de denuncia, imagínense, ¿no? Entonces, todo este rosario de ilegalidades y nulidades que encontramos en este proceso, tuvimos primero que abocarnos a subsanarlas, o sea, aparte de tener que estar luchando contra los plazos procesales, que nos vencía los términos, contra la escasez de recursos que usualmente se tienen en estos procesos tan grandes, teníamos que estar buscando subsanar con auditorías internas, con revisiones y reevaluaciones del proceso, instamientos a las autoridades para que
reencaucen las nulidades que se habían sembrado, ¿no? Para favorecer a algunas personas, ¿no? Entonces, hemos tenido que estar con esas tareas más. Por ejemplo, en el caso de otros implicados, por ejemplo, como el caso de la señora Felipa Huanca, había más de 30 procesados que habían sido favorecidos con resoluciones de rechazo. Fíjese que esas resoluciones fueron emitidas en 2017, 2018. Y pese a que en ese entonces la Procuraduría y otras instituciones habían apelado esas resoluciones, extrañamente fueron puestas dentro de un gavetero esas impugnaciones, y en ese entonces la Fiscalía de ese entonces no había emitido, no había llevado a ser resueltas esas objeciones, esas impugnaciones frente a esos rechazos. Han tenido que pasar 2 años para cuando nosotros entramos, hacemos una auditoría interna del proceso y vemos, ¿y qué pasa con esta nulidad? ¿Qué pasa con esta retardación, con estas impugnaciones que no han sido derivadas en su momento? Incluso nosotros tuvimos que denunciar en la vía disciplinaria a los fiscales que en ese momento estaban. Fíjense ustedes que hemos estado también peleando en esos ámbitos. Entonces, hemos subsanado esa situación, hemos hecho que se lleven esas impugnaciones que tenían que haberse llevado hace más de 1 año ante la Fiscalía Jerárquica, y se ha resuelto recién esa situación. Entonces estamos reencauzando también por ese lado, y es otra de las circunstancias también contra las que hemos estado lidiando en este proceso, ¿no? Favorecimientos y nulidades que tenemos que subsanar, que estamos subsanando, ¿no? Y que desde luego, pues, ¿no? Implican pérdidas de tiempo, ¿no? Pero eso no puede justificar que estos crímenes queden, pues, impunes y que nada, pues, no, pese a que han sido lesionados de esa manera. Le agradezco mucho la explicación, pero en base a lo que usted está explicando, tengo una inquietud hace mucho tiempo, hace meses, años, y usted está confirmando. Mire, para nadie es desconocido de que este órgano judicial está pues pañado de mucha corrupción, que tiene una inclinación política. Los magistrados de hecho han sido seleccionados de una forma política en la Asamblea Legislativa. La población se opuso y en las elecciones ganó el voto nulo, no obstante ellos han sido posesionados, y esto es algo que de manera muy rápida tiene que solucionarse, verse algo cuando haya un nuevo gobierno electo. Pero por el momento con estas autoridades, ¿sabe qué me preocupa? Y esto lo he visto ya en muchos procesos, sembrar nulidades, sembrar irregularidades, viciar de nulidad los procesos. Usted sabe de que hay muchos casos en los que sospechamos de que van a salir prácticamente sobreseídos, ¿no? Declarados inocentes. Pero ¿qué sucede? Que ya están procesados algunos, se alarga el tiempo de la investigación y por último puede recaer en una nulidad, y después ya no va a poder hacerse la persecución penal, doctor, por el principio del non bis in idem. A veces yo pienso que es preferible, bueno, este proceso deviene desde el gobierno anterior, a veces yo pienso que es preferible que no se inicie procesos guardando los tiempos de prescripción hasta que haya jueces probos, porque estamos sujetos a procesos como los que usted describe, viciados, entorpeciendo el que se haga justicia, y de esta forma se hace la burla de la sociedad y no se hace justicia, doctor. Esa es una observación que tal vez es bueno que ustedes la reflexionen, porque el gasto de energía, de recursos humanos, de insumos, y no se hace justicia, y luego este proceso queda extinguido y ya no se puede hacer la persecución penal sobre ese delito y sobre esa persona por non bis idem, ¿verdad, doctor? Así es, lamentablemente, ¿no? La corrupción es un monstruo que no solamente se alimenta de la codicia, de la ilegalidad, sino también se alimenta de las falencias, pues, que puede tener una sociedad, ¿no? Y bueno, y es una cosa con la que hay que luchar. El derecho está para cumplirlo, ¿no? Y pese a que puede sonar un poco quijotesco, puede sonar un poco, difícil, hasta incluso puede verse con tintes de imposibilidad, pero son atribuciones que las instituciones tienen que cumplir, ¿no? Y en este caso es una guerra a brazo partido, ¿no? Pero se tiene que continuar porque es el cumplimiento de la ley, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? La esperanza de que el bien prevalezca sobre el mal
nunca tiene que cesar. Muchas gracias, doctor. Y solamente decirle de que una buena señal es que ustedes inicien, o sea, que invoquen esto del prevaricato para que también los jueces sepan que no pueden hacerse la burla indefinidamente y que pueden eventualmente en el futuro también ser procesados. Convaleciente, pero fuerte, protesto enérgicamente por la decisión que ha tomado la justicia de dar detención domiciliaria a la señora Nemesia Chacollo. Nemesia Chacollo, mujer fuerte, mujer poderosa del gobierno del MAS, ha sido una de las responsables, junto a Luis Arce Catacora, del desfalco millonario que ha existido en el ex fondo indígena. Dineros que estaban destinados a los más pobres, dineros que estaban destinados a los más humildes. Ambos han despilfarrado, se han robado. Y hoy, como si no pasara nada, hoy, después de 5 años, hoy el Ministerio Público, la Fiscalía, no hace absolutamente nada. No hay acusación formal, no hay prosecución de ningún acto investigativo. Por eso el señor juez ha dado una detención domiciliaria favoreciendo a la señora Nemesia Chacollo que disfrute de sus millones de bolivianos que se han robado del fondo indígena. Rechazo absolutamente, contundentemente esa decisión. Sé que me voy a sanar, Dios es grande y vamos a seguir promoviendo las investigaciones hasta que exista una sentencia condenatoria, ejecutoriada, para que nunca más nadie les robe millones a los bolivianos. Esos fueron los informes, por una parte del Viceministerio de Transparencia, por otro lado un informe legal del señor Fabio Jofré, director departamental de la Procuraduría de La Paz, y también las palabras de Rafael Quispe al respecto de la otorgación de detención domiciliaria para Nemesia Chacollo. El gobierno, por su lado, informó que iniciará un proceso por prevaricato contra el juez Alan Zárate. Este juez justamente y misteriosamente estuvo involucrado en la decisión de detención domiciliaria para el exministro de Gobierno Romero, para Felipa Huanca y algunos otros afines al movimiento al socialismo. Estas serían las razones para procesar a este juez Alan Zárate. A continuación te invitamos a dejar tus críticas y comentarios al respecto de que le otorguen detención domiciliaria a Nemesia Chacollo después de 71 millones de bolivianos y 153 proyectos que tendrían que haber sido ejecutados por el Fondo Indígena a la cabeza de Nemesia Chacollo, pero fueron proyectos que nunca fueron ejecutados. No olvides dejarnos tus percepciones al respecto.